La COVID-19 ha estado este martes en Despierta con CDN en los primeros planos. Hablamos de los indicadores del día, de la apertura de docencia, de las variantes en Haití. Y qué bien que sigamos con el tema desde un punto de vista científico, desde el más científico que se pueda. Con nosotros, el virólogo Robert Paulino. Él es el director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana UNIBE. Buenos días, Robert. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación en este momento específico. Ya yo te dije que hablamos indistintamente de varios temas. Vamos a dejarte que tú escoja la retórica, vamos a decirlo así, del actual momento de la COVID-19 en nuestro país. Bueno, desde el año pasado, desde diciembre, vimos el inicio de lo que estábamos esperando desde el principio de la pandemia el año pasado. Justamente en julio del 2020 nosotros hicimos las primeras secuencias para identificar el virus que estaba circulando en República Dominicana y todo el mundo decía, pero ¿para qué esta gente están haciendo eso? ¿Cuál es la utilidad de poder saber eso? La utilidad era saber de dónde partimos y hacia dónde vamos. A partir de agosto del año pasado esperábamos que íbamos a empezar a ver unos cambios en la estructura genética del virus y eso ya ocurrió. O sea, ya pudimos ver que definitivamente el virus no se iba a quedar de forma constante siendo el mismo y por lo tanto su interacción con los hospederos, es decir, con nosotros, iba a ser diferente. Por esa razón, nosotros desde el punto de vista de la epidemiología viral, esperamos que esos cambios van a ir ocurriendo o van a ir provocando en la dinámica poblacional un incremento constante, en algunos momentos va a disminuir, en otros momentos va a incrementar. Lo vemos en diciembre por las festividades y obviamente hemos tenido un continuo de transmisión, que eso ha sido una de las características que nosotros hemos tenido como país, que hemos mantenido todos los servicios medianamente activos o no, porque obviamente el rezago económico que produjo el año pasado en la economía dominicana produjo una lentificación en la dinámica económica. Sin embargo, vemos cómo se va reactivando la economía y por lo tanto el intercambio comercial. Intercambio comercial no solamente con países del extranjero que nos dividen en nuestra frontera marítima, sino también nuestra frontera con Haití. ¿Qué ha pasado? Que nosotros esperamos desde el principio de diciembre que íbamos a empezar a ver circulando variantes en la República Dominicana, no solamente la inglesa, y eso hay que ser bastante puntual respecto. Tener variantes en la República Dominicana no es un efecto extraño, es un efecto normal, porque tenemos una economía abierta, tenemos nuestros puertos y aeropuertos abiertos, por lo tanto, vamos a tener variantes. Y eso va a provocar un challenge, como nosotros le decimos, un reto a los sistemas de prevención que estamos usando. Empezamos a vacunar en febrero, el programa de vacunación va perfecto, va muy bien. Sin embargo, la movilización social hacia la aceptación y hacia ir en búsqueda de la vacuna está muy lenta, está muy rezagada. Entonces yo creo que tenemos que estimular en este punto la aceleración de los procesos de vacunación para nosotros hacer una contramedida de lo que el mismo virus está provocando desde el punto de vista genético y evolutivo. Y eso lo vemos, estamos frente a un estrés del sistema de salud. Nosotros no estamos frente a un colapso, estamos frente a un estrés del sistema de salud que podría, obviamente, desembocar en un colapso si las autoridades no toman las medidas del lugar, que lo están haciendo, creo. Robert, yo tengo un par de dudas con relación al trabajo que se hace en la República Dominicana conforme al levantamiento de data. Recientemente, incluso lo comentábamos en la parte anterior del programa, en Haití han dado muestras ya, incluso desde el gobierno, de que el COVID es una realidad en esa nación. Al parecer no lo había sido hasta ahora. Tú puntualizabas incluso en tus redes sociales la particularidad de que en la zona fronteriza no se ven los mismos niveles de
contagio que se tienen, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, en Santiago, en fin, en zonas altamente o densamente pobladas. ¿A qué responde eso? ¿Es una falla en la recolección de datos o es que el virus se comporta de una manera distinta en estas poblaciones? Eso por una parte. Lo otro, has hablado y has dado en el clavo, vacunación. No está siendo totalmente efectiva, la gente no se está acogiendo como debería ser al Plan Nacional de Vacunación. ¿Las vacunas que tenemos en la República Dominicana pueden funcionar para todas las variantes que existen en el país? Sí, mira, respecto a la frontera tiene una particularidad. Primero, baja densidad poblacional. Y segundo, una pobre búsqueda activa de pruebas o de búsqueda activa de infectados. En epidemiología nosotros hablamos de búsqueda o indicadores pasivos, indicadores activos. Los indicadores pasivos son, tú tienes síntomas, tú vas y te haces una prueba de PCR y tú sales en el indicador del boletín como un caso positivo. La búsqueda activa significa que yo voy donde ti, te realizo una prueba y aunque tú no tenías síntomas, tú sales positivo. El 80% de la población, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo entero, no desarrolla síntomas. Por lo tanto, si tenemos un porcentaje de personas que están positivos hoy día, tenemos que saber que hay un 80% restante que no están yendo a los centros de laboratorio a hacerse pruebas porque simple y llanamente no desarrollan síntomas, pero siguen transmitiéndolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la frontera y otras ciudades? En el inicio de la pandemia nosotros vimos un fenómeno natural de las epidemias. Un inicio de un clúster o un grupo de transmisión, Distrito Nacional, Provincia Duarte, y luego vimos cómo empezaron a prenderse literalmente en el mapa las otras provincias. El año pasado, en diciembre, vimos lo mismo. Tuvimos un repunte de los casos en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, San Cristóbal, Santiago y Puerto Plata. Entonces, ¿qué podemos esperar ahora? Que ahora mismo tenemos un problema en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, pero se nos pueden prender otras provincias subsecuentemente. La clave está en la búsqueda activa de casos. Respecto a las vacunas, hasta este momento, todas las plataformas de vacuna que conocemos y que están por lo menos utilizándose hoy día, en los estudios que se han hecho de la vida real, que son los estudios de campo de nivel 4, han demostrado que generan anticuerpos neutralizantes contra las variantes, principalmente la B117, que es una de las variantes de preocupación, que fue la que se identificó por primera vez en Inglaterra, y la P1 también, que fue una de las que se identificó en Brasil por primera vez. Hay otros estudios que se están haciendo ahora, que salieron estudios preliminares, principalmente con AstraZeneca y Pfizer, en la que se comprobó que había una limitación de los anticuerpos neutralizantes generados cuando se confrontaba con la variante que se identificó en la India. Por lo tanto, es una variante de preocupación, pero una variante de preocupación que podría tener algún efecto en la eficacia de las vacunas, por lo menos AstraZeneca y Pfizer, si no se comprueba nada distinto. De nuevo, son inicios o son estudios muy incipientes porque son estudios de la vida real. Yo tengo que verlo en el contexto, y AstraZeneca no es la vacuna que más se está administrando hoy día. La que estamos más administrando es la de Sinovac. Doctor, usted ha dicho hace un momento que el 20% sabemos que podría estar contagiado y que del 80% no sabemos porque o son asintomáticos o simplemente no saben que tienen el COVID. ¿Cuándo podríamos estar hablando en República Dominicana de cifras un poco más reales y saber de cuánto es la subcifra que tenemos para entonces saber si vamos camino a una inmunidad de rebaño? El año pasado, y voy a hablar a conocimiento de causa, por lo que está comunicado en la literatura científica, realizamos un estudio inicial identificando cuántas personas en los lugares donde ocurrieron esos primeros brotes de la COVID en la República Dominicana tenían anticuerpos contra el virus específico. Y encontramos que había provincias como la provincia de Duarte, que tenían hasta un 19% de su población testada que tenía anticuerpos contra el COVID. Significa que un gran porcentaje de la población se infectó
mas no fue reconocida dentro de los indicadores como casos positivos, porque solamente se le realizaron pruebas de anticuerpos. Si vemos los datos, hay una divergencia de casos, por ejemplo, específicamente en la provincia de Duarte, de cerca de un 10 a un 12% de variabilidad. Significa que si yo digo que 350 personas estuvieron infectadas o están reportadas en esa provincia, tengo un intervalo de confianza de hasta un 20 a un 25% de varianza. Significa que puede ser 400 o 600 o 700 más de lo que nosotros estábamos pensando, casi un doble, ¿no? Entonces, eso se debería de aplicar a nivel nacional. Yo entiendo que nuestras autoridades están haciendo estudios de ese tipo porque es importante, hay que saber cuánto de nuestra población ya tiene anticuerpos circulantes, claro, con un rigor científico específico. Ojo, para que las personas que nos escuchen sepan, las vacunas no generan anticuerpos neutralizantes iguales que la infección natural. Y eso es muy importante, porque ahora yo termino de hablar y está la gente corriendo para los laboratorios a hacerse prueba de anticuerpos a ver si la vacuna le funcionó. No es así. Las subunidades que identifican las pruebas de anticuerpos son distintas a las generadas por las vacunas. Por lo tanto, si queremos saber cuánto tenemos de inmunidad de rebaño, eso que tú mencionabas, tendríamos que hacer un análisis mixto en el que viésemos la persona que tuvieron la infección natural versus los que ya están vacunados dentro de una población específica determinada. Un poco más complejo, pero es el análisis científico que debe de realizarse para poder estimar eso. Robert, el ministro de Turismo llegó loco contento de Madrid, de la FITUR, de la conocida feria turística. El gobernador del Banco Central está de pláceme. Los indicadores están diciendo que se reanima, remesa, etcétera, etcétera, zonas francas, bien, exportaciones. Así es. Hay una retórica que va acompañada con la gravedad de la situación, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, para quedarnos en esos dos lugares. Entonces yo creo que esa retórica de cierta flexibilización, un discurso medio laxo, es más contagioso que hasta que el propio virus. Ya viene las madres el domingo, por la promoción tú te das cuenta que va a ser una fecha muy movida. ¿Qué tú recomendarías en este momento, ya que el Colegio Médico y algunos expertos están abogando por mayores restricciones? Lo que aprendimos, y voy a poner un ejemplo que ya nos pasó, el año pasado para la misma fecha. Para la misma fecha estábamos muy contentos. Se flexibilizaron algunas de las medidas para finales de abril, mayo, para permitir eso, para permitir un cierto nivel de actividad económica. Llegaron las madres y después de las madres tuvimos que solicitar una extensión del toque de queda y el estado de emergencia porque los casos se incrementaron casi al doble. Nosotros podemos tener lo mismo que pasó el año pasado. Eso no es imposible porque tenemos muchos casos activos. Creo que ayer estaban cerca de 52,000 personas activas en la comunidad. Significa que estaban con la infección en su casa o en su entorno. Quiere decir que tenemos muchas más personas que se van a infectar por el contacto y las aglomeraciones. Yo entiendo que de verdad es muy difícil. Yo no soy el presidente de la República y a los presidentes no se le ordena cosas, sino que se les recomienda cosas. Yo creo que es muy difícil en situaciones como esta, querer activar y tener que activar la economía sabiendo que tenemos enfrente una situación de salud pública tan delicada. Nuestro ministro de Turismo es una persona que está muy entusiasmada porque el turismo es uno de nuestros principales renglones económicos. Sin embargo, afuera los turistas no están saliendo. Entonces estamos en un pugilato de queremos estimular a que venga el turista a la República Dominicana, pero los turistas no están saliendo de sus países porque sus países están esperando a que las jornadas de vacunación den resultados. Entonces, yo creo que es un buen momento para hacer una introspección, mirar hacia adentro, parar
para poder continuar, porque la pandemia nos ha enseñado que cada cierto tiempo tenemos que volver atrás para poder continuar. Y si tenemos que parar 15 días, debemos parar 15 días. Y eso no está limitado al Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Ojo, estamos partiendo del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo porque es donde más pruebas se están haciendo, donde más personas están acudiendo a realizarse las pruebas. Si vemos esto, probablemente lo vamos a ver en otras provincias más. Entonces, tenemos que ir granulando la información para que veamos en contexto lo que pasa provincia por provincia y ir tomando ajustes para poder continuar. Estoy seguro que si nosotros paramos la transmisión ahora, en este momento, podemos darle un respiro. Literalmente le estamos dando un respiro al sistema de salud. ¿Para qué? Para que ajuste y pueda continuar. Porque si bien es cierto, la mayoría de los casos que se están agravando están ocurriendo en el Gran Santo Domingo y el Distrito, no podemos llevar a las personas del Distrito Nacional a todas para que se atiendan en Santiago, ni viceversa, porque eso tiene un contexto social y familiar realmente. Robert, es casi un pecado que no te preguntemos sobre tu opinión con respecto a la reinicialización de las clases en una jornada como hoy, aunque evidentemente el ministro de Salud Pública ha dicho no se va a hacer de manera masiva, no en las escuelas públicas del Gran Santo Domingo y San Cristóbal, pero sí en el resto del país. Los colegios privados están abiertos hoy. Y estuvieron abiertos. O sea, porque también debemos de sincerizarnos, debemos de sincerizarnos. Esto tampoco es nada que estamos esperando que el ministro nos diga que vamos a abrir para abrir. Estamos abiertos hace mucho. Bien, partiendo de esa premisa, yo entiendo que el abrir de pleno las escuelas en este momento es más costo-beneficio. O sea, desde el punto de vista salubrista. ¿Debimos de haberlo hecho antes? Sí, debimos de haberlo hecho antes cuando teníamos menos casos y darle un espacio a los muchachos a que vuelvan a reiniciarse. Tenemos 2 años completos, tenemos a la mayoría de los niños que menos recursos tienen, están en la calle jugando. Entonces, eso tiene un impacto neurocognitivo en los muchachos. O sea, no estoy en desacuerdo con que debamos de replantearnos las estrategias que vamos a tener en el sector educativo, pero en este momento no es el momento más adecuado para nosotros volver a abrir. Yo entiendo que ya que no lo hicimos, debemos de empezar el año escolar más temprano, tal vez este año, empezarlo en agosto, para que junio y julio sea el mes de bajada, que ajustemos el país 15 días y controlemos el incremento de casos para que septiembre no se encuentre con menor positividad y podamos empezar con mayor seguridad. Es que tú dices, hablar con sinceridad, le falta un mes nada más al calendario escolar. También. Lo que pasa, doctor, es que está difícil justificarle a los padres una reinscripción cuando los niños han estado en estas condiciones. Sí. Bueno, ya esas son otras discusiones bastante... Escuchar a un experto de tu calibre, Robert, es una ganancia neta. Son temas para y la temas. Teleaudiencia y para el país en sentido general. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Robert Paulino, él es el director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de UNIBE.